A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días, es gustoso para mí saludar a los amigos televidentes de Telesucesos. El día de hoy en el programa Neurología al Día vamos a revisar un tema, ya que lamentablemente están de moda los virus. Hoy vamos a revisar o a comentar algo acerca de la familia de los virus del herpes, la familia Viridae, herpes viridae. Estos virus pueden causar dos tipos de enfermedades, unas que se llaman el herpes simple y otra enfermedad que se llama el herpes zóster. El herpes simple es producida por un tipo de virus que se llaman precisamente los virus del herpes simplex, y son de dos categorías: el virus tipo 1, herpes virus tipo 1, y el herpes virus tipo 2. En palabras fáciles, el virus del herpes simple tipo 1 afecta al organismo en la mitad superior, y el tipo 2 afecta al organismo de la cintura para abajo. Consecuentemente, el virus del tipo 1 puede causar una serie de lesiones, especialmente en la mucosa oral y en la piel de los labios. Entonces, si tenemos una imagen del herpes simple, pueden ver ustedes ahí esa lesión en el labio inferior, y esas mismas lesiones, que son una especie de vesículas, de ampollitas de alrededor de 1 centímetro de diámetro, ahí tienen otra imagen, pueden afectar la unión bucocutánea, como se ve ahí, en la unión entre el reborde del labio y la piel de la cara. Y estas mismas imágenes pueden también afectar a la lengua, al paladar blando, a la faringe. Y adicionalmente hay casos en los cuales esta enfermedad afecta a los ojos, provocando queratitis, provocando iritis, iridociclitis. Es decir que esta patología afecta sobre todo a estructuras de la cara, pero puede presentarse también inclusive en los dedos de la mano cuando se ha estado en contacto con personas que tienen la enfermedad del virus del herpes simple. Esta enfermedad o este contagio se produce por contacto con personas que son portadoras del virus del herpes simple, y se considera, a nivel de los estudios que se han realizado en varias partes del mundo, que el 80% de la población es portadora del virus del herpes simple, pero que no se manifiesta clínicamente y permanece en forma latente a lo largo de la vida, porque este virus del herpes simple, así como el virus del herpes zóster, una vez que han contagiado a un organismo, no desaparecen nunca, están latentes, están viviendo todo el tiempo calladitos en los ganglios nerviosos que están localizados a lo largo del trayecto de la médula espinal. Y cuando se producen ciertas condiciones, estos virus se reactivan de ahí que periódicamente pueden presentarse en las personas portadoras de este virus.
hay circunstancias en las cuales se reactivan los virus del herpes simple y vuelven a presentar aquellas lesiones en los labios, en la lengua, etc. Estas condiciones son, por ejemplo, la exposición exagerada a la luz solar. La gente que va a la playa, por ejemplo, que está sujeta a los rayos del sol, al regresar puede venir con lo que vulgarmente llama la gente fuegos, es decir, vienen con fuegos en los labios. También se produce, o es una condición desencadenante, los procesos febriles, especialmente en los niños. Si tienen amigdalitis, si tienen faringitis, si tienen bronquitis o cualquier otro tipo de infección febril, durante esa enfermedad pueden aparecerle, entre comillas, fuegos en la boca, en la lengua, en los labios. De manera que esas son condiciones que pueden desencadenar, así como también el estar sujeto a determinados tratamientos con corticoides, o tienen cáncer, o tienen SIDA, o tienen que sujetarse a tratamientos de quimioterapia, de radioterapia. Todos esos son circunstancias o condiciones que disminuyen la capacidad inmunológica de las personas y desencadenan o reactivan a los virus que están viviendo, como les dije antes, en los ganglios nerviosos, provocando lo que se llama una neuroganglioradiculitis, y de ahí se activan los virus para provocar periódicamente estos brotes de vesículas y de ampollitas, ya sea en los labios, en la lengua, en la garganta. Este es el resultado de la infección con el virus del herpes simple tipo 1. En el caso del virus del herpes simple tipo 2, estas lesiones vesiculosas, ampollosas, se producen en los órganos genitales y se adquieren como consecuencia de relaciones sexuales con personas infectadas del virus, que por otra parte pueden ser completamente asintomáticos, especialmente si es el varón el que tiene el virus del herpes simple tipo 2 en sus órganos genitales, puede transmitir la enfermedad pese a que el individuo o la persona portadora no está presentando síntomas. Estos son los síntomas tanto de la infección del virus del herpes tipo 1 como de la infección por el virus del herpes simple tipo 2. Ventajosamente podríamos decir que son enfermedades autolimitadas, es decir, que después de un tiempo de producida la enfermedad, espontáneamente pueden desaparecer, se quedan latentes, y cuando ocurran cualquiera de las condiciones que hemos mencionado, puede reactivarse el virus y volver a presentar la enfermedad. Ocasionalmente, en forma más bien rara podríamos decir, el virus del herpes simple puede presentar una complicación sumamente grave, que es la encefalitis a virus del herpes simple. Esta encefalitis consiste en que, como consecuencia de la presencia del virus, se produce una lesión inflamatoria severa y grave en el cerebro. Perdón. Y esta alteración o esta afectación del cerebro produce síntomas neurológicos graves, crisis convulsivas, episodios de confusión mental, de desorientación, e inclusive pueden llevar al coma. Y no es raro, o no son raros los casos que producen la muerte, de manera que, si bien es cierto, en la mayoría de los casos es un problema relativamente simple, elemental, y que puede mejorar espontáneamente después de un lapso de 1 a 2 semanas, en ocasiones, cuando los pacientes tienen alguna de esas condiciones que disminuye la capacidad inmunológica o la capacidad defensiva del organismo,
pueden desarrollar encefalitis por el virus del herpes simple, con los síntomas graves que hemos mencionado, inclusive pueden causar la muerte. De manera que tan pronto como tengan esas vesículas o esas lesiones, esas ampollitas en los labios, en la lengua, siempre hay que buscar ayuda, hay que ir al médico para que tengan vigilancia y para que puedan ser tratados adecuadamente y no sean la persona ocasional en la que se produce la encefalitis con todos los agravantes y las consecuencias hasta mortales que puede tener la encefalitis por el virus del herpes simple. El otro grupo de virus del herpes es el denominado herpes zóster. En Europa le llaman también culebrilla o culebrón a este padecimiento, seguramente por el dibujo que hace a lo largo del trayecto de un nervio periférico que se ha afectado, con la erupción de las lesiones que tal vez tengamos una imagen y podemos ver estas lesiones, como ven en la pantalla, de una cantidad confluente de vesículas, como pueden ver ustedes en la imagen, y que pueden manifestarse a lo largo del trayecto de un nervio. En este caso, fíjense ustedes, es la región dorso-lumbar, con afectación de el área de influencia de 3 dermatomas que se llaman, es decir, 3 franjas de piel por donde corren los nervios periféricos correspondientes. Estas vesículas son sumamente dolorosas, producen un dolor insoportable. Miren, ahí tienen otra imagen en la parte superior izquierda de la espalda, y estas mismas lesiones vesiculosas pueden presentarse en cualquier nervio periférico, pero predominantemente se presentan en el tórax en el 56%, en el cuello el 17%, en el área del nervio trigémino en el 10% y en el área lumbosacra en el 5%. De manera que esta erupción puede afectar predominantemente al tórax, y muchas veces esto hace confundir, porque cuando ya se ha producido la erupción es fácil, vemos la erupción y decimos es herpes zóster, pero lamentablemente la erupción se produce más o menos entre 3 y 4 días después de que han comenzado los síntomas prodrómicos. Esos síntomas son fiebre, dolor de la cabeza, malestar general, sensación de picazón, sensación de quemazón en el trayecto del nervio donde va a aparecer la erupción, y el dolor es de tal magnitud que puede hacer confundir, repito, antes de que se haya producido el brote, puede hacer confundir con otras patologías. Por ejemplo, si es que el dolor se produce en el pecho, en la parte izquierda del pecho, se puede pensar que el paciente está sufriendo de un infarto, porque el dolor es terriblemente severo. O si es que es en el sitio que habíamos visto en la gráfica, en la región lumbar, puede hacer confundir y se puede pensar que el paciente está sufriendo un cólico renal. O si es que es en la parte anterior del abdomen, en la región cercana a la ingle, puede pensarse en que el paciente está desarrollando apendicitis. De modo que hay que tener presente esta posibilidad de herpes zóster para hacer un diagnóstico correcto y no sufrir equivocaciones. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Esta enfermedad, como ya dijimos, es producida por una variedad de virus de la familia herpes, en este caso del herpes zóster. Se llama el virus varicela zóster.
porque la infección primaria con este virus produce varicela, que como todos conocemos es más frecuente en los niños. Pero hay mucha gente, se considera que entre el 15 y el 20% de la población, asimismo, durante cualquier época de su vida va a tener un episodio de herpes zóster, porque hay muchas personas que se contagian con el virus, pero no desarrollan la infección primaria, es decir, no desarrollan varicela. Pero el virus, como en el caso del herpes simple que ya mencionamos, el virus se queda viviendo en los ganglios nerviosos a lo largo del trayecto de la médula espinal. Ahí se quedan latentes los virus, ahí se replican, es decir, se copian, se hacen múltiples copias, y bajo las circunstancias de disminución de la capacidad inmunológica, este virus se reactiva para producir el herpes zóster. Desde los ganglios nerviosos, el virus corre, se traslada a través de los nervios periféricos y busca emerger atravesando la piel, y por eso se producen las vesículas que hemos visto y que hemos mencionado y que son tan dolorosas. La erupción se produce entre 48 y 72 horas después de haber comenzado con los síntomas de tipo general. Esa erupción sigue un curso, pasa de vesículas a ampollas y luego se cicatrizan, y posteriormente cae la cicatriz y queda la piel en muchos casos despigmentada, y en otros casos la cicatriz a lo largo del tiempo vuelve a tomar su color normal. Pero hay que tener presente que esta patología tiene unas complicaciones que son muy complejas, a veces terriblemente difíciles de manejar. Una de esas complicaciones es la denominada neuralgia postherpética. Esto significa que se va a desarrollar un dolor sumamente intenso y a veces hasta intratable en el trayecto del nervio afectado. Como ya habíamos dicho, la erupción puede producirse en 56% en los nervios del tórax, en el cuello, en la cara, especialmente en el territorio de la primera rama del nervio trigémino, es decir, en lo que corresponde a la frente, al tercio anterior del cráneo, al ojo, a la órbita, y muchas veces de ese proceso inflamatorio severo del herpes zóster participa el ojo se lesiona y hasta puede causar ceguera. Otra complicación que relativamente es frecuente es lo que se denomina el síndrome de Ramsay-Hunt. Esto consiste en que la erupción afecta al pabellón auricular, al nervio facial, y se ve claramente al realizar el examen la erupción que está afectando predominantemente al pabellón auricular, y en ese caso se produce también marcado dolor del oído, e inclusive se puede producirse disminución de la capacidad auditiva. Otra complicación que asimismo podríamos decir ventajosamente es un poco rara es la meningoencefalitis por virus del herpes zóster. Y ya sabemos lo que significa tener cualquier proceso infeccioso inflamatorio cerebral, lo que se llama encefalitis. Se trastorna completamente el funcionamiento cerebral y los pacientes pueden pasar desde la somnolencia hasta el estado de coma, con crisis convulsivas, con parálisis de sectores del cuerpo, etc. De manera que es una complicación sumamente grave la encefalitis producida por el virus del herpes zóster.
Otras complicaciones un poco más distantes son las crisis convulsivas también que pueden producirse cuando el paciente tiene esta complicación de encefalitis por el virus del herpes zóster. Por ventaja, también el virus del herpes zóster produce este padecimiento que es autolimitado, es decir, que llega un momento en que la enfermedad es superada, pero lastimosamente no es en poco tiempo, sino en alrededor de 2 a 3 semanas se podría mejorar espontáneamente. De ahí que es sumamente necesario someter a los pacientes a tratamiento médico para acortar la recuperación por un lado, para disminuir ese dolor tan severo que se produce y también para impedir que los pacientes tengan lo que se llama la neuralgia posherpética, es decir, el dolor que se vuelve crónico y puede durar meses e incluso años con mucha dificultad para ser tratado. De ahí que es necesario que cuando un paciente presente estas manifestaciones de brotes por el herpes zóster, obligadamente tienen que ir con un médico especialista en neurología, porque frecuentemente se ve que estos pacientes acuden a médicos generales, a dermatólogos que se ocupan de tratar especialmente la piel, pero no le ponen el cuidado apropiado para impedir que se desarrolle la neuralgia posherpética y que cuando ya se ha desarrollado es sumamente difícil tratarla. Les decía que por ventura hay posibilidad de tratamiento médico que no hace que desaparezca el virus. Insisto en esto porque es un tema que hay que tener presente. El virus no desaparece nunca en una persona que se ha contagiado con este virus. Permanece todo el tiempo en los ganglios nerviosos. Y hay que tener presente que la enfermedad puede presentarse en la mayor parte de casos en una sola ocasión, pero el 4% de los pacientes que han desarrollado herpes zóster tienen una repetición del problema en cualquier momento. Y podríamos decir en forma ocasional, en forma rara, puede haber más de 2 brotes. Y cuando esto ocurre, que los brotes de herpes zóster se repiten en más de ocasiones, se ha establecido que se relaciona con la posibilidad de que ese paciente tenga un cáncer oculto. Entonces, si es que alguien tiene herpes zóster y repite más de 2 episodios, pensar siempre en esa posibilidad de que ese paciente tiene un cáncer oculto que lógicamente está promoviendo también un trastorno en la inmunología, una reducción en la capacidad defensiva del organismo y por tanto pueden seguirse repitiendo los episodios de herpes. De manera que tengan en cuenta estas manifestaciones o estos cuidados que les he pedido que observen en los casos de tener padecimientos por herpes simple o por herpes zóster. Muchas gracias y buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.